Hola, muy buenas tardes. Yo soy Jorge Izama, cofundador y director de Social B, este espacio donde estamos aquí hoy día. Este es un centro de emprendimiento e innovación social, el cual se focaliza en apoyar a emprendedores desde un comienzo, mediante espacios de trabajo, asesoría, apoyo en postulación a fondos públicos y generalmente damos prioridad a aquellos que tengan algún impacto social o medioambiental relevante. Somos partners y promotores de lo que son las empresas B, no sé si las conocen, que son empresas que generan cambios positivos para el medio ambiente de la sociedad mediante una certificación internacional que está en todo el mundo y que en Chile ya es uno de los pioneros en Latinoamérica. Hay alrededor de 160 empresas certificadas. En Biobío estamos muy bajo la meta, solamente 4, entonces nuestra misión también es apurar y hacer crecer ese número de empresas certificadas. El día de hoy vamos comenzando con la Pati, vamos a hablar de un tema bien relevante y que he visto desde el año 2011. Yo trabajo con emprendedores ligados a emprendimientos tradicionales y ya estos últimos 3 años temas más innovadores. Y algo que siempre ha generado un dolor y una disyuntiva es cómo crecer en ventas. No sé cómo le irán las ventas, pero a veces uno cae en el juego entre que produzco y si produzco no salgo a vender y si no salgo a vender no tengo que producir y ahí es como la rueda del hámster, que qué es lo que viene primero, por así decirlo, el huevo de la gallina. Entonces eso pasa en todo tipo de emprendimiento, no pasa tan solo en Concepción. La semana pasada conversaba con un amigo que están haciendo un estudio en todo el ecosistema de emprendimiento de Santiago y la gran problemática que habían detectado en Santiago era que el emprendedor no vendía. Entonces, si bien hay más casos de éxito, es solamente porque en Santiago hay una mayor cantidad de gente. Pero en términos de volumen y rotaciones de éxito, era más o menos similar. Así que la presentación la voy a separar en 2 aspectos. La primera vamos a ver temas de tips de venta, el rol del vendedor o de la persona que está a cargo de la venta en la empresa. Y la segunda parte van a ser técnicas y modelos de ventas para la organización. Cosa de que les quede una herramienta de ustedes definir una ecuación que es bien simple y poder empezar a planificar y proyectar sus ventas. ¿Ya? Lo primero que les quiero decir es que en términos de venta yo les voy a dar varias recetas, por así decirlo, pero no hay una fórmula mágica de paso a paso seguir. Les voy a ir mostrando varios tips que les pueden ir haciendo sentido, algunos sí, otros no, y ustedes van a ir viendo cuál es el que les puede acomodar más para lo que es su organización o de los distintos modelos, cuál es el que les hace más sentido. ¿Ya? Me imagino que han visto un poco este bonito. ¿No? El Canvas es una herramienta que se llama el lienzo de modelos de negocio. Fue una forma de simplificar lo que son los modelos de negocio a 9 simples pasos. No voy a profundizar en esto hoy día porque hay harto material que pueden ver complementario. Pero lo que les dice acá es que cuando yo tengo una idea de negocio, tengo que separarla entre establecer cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que ofrezco mediante una emoción y un producto, a quiénes les voy a vender, identificarlo súper bien, cómo me relaciono con mis clientes, si es autoservicio, que ellos tomen las cosas solos, si lo hace solo, como decían por acá, si me recuerdo el nombre y una asesoría personalizada, cómo mi producto llega al cliente, es decir, tengo un local establecido, voy a domicilio, vendo por internet, envío por Chile Express, entre otras cosas, cómo gano dinero, que es sumamente importante, por qué cobro y cómo paga mi cliente, algunas actividades clave que tengo que realizar para que el negocio sea exitoso. Por ejemplo, así una actividad clave que ustedes tengan en emprendimiento. ¿Cuáles consideran que algo que hagan en el día a día es sumamente clave para que su negocio sea exitoso? Montar promociones, ¿Ok? innovar con nuevos productos. ¿Ok? Una atención de primera calidad al cliente, que se sienta familiar, que se sienta... ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuáles son como las actividades clave en su negocio que son fundamentales para que les vaya bien? Mejorar el nivel de servicio. ¿Ok? Una de las principales actividades claves también que nunca somos conscientes es vender. Generalmente nos vamos por el marketing, por las redes sociales, por un montón de cosas que es como dar una vuelta larga, pero al final lo que nosotros queremos generar con esas acciones, el resultado es la venta. Entonces muchas veces por hermosear el nombre nos distraemos en hacer otras cosas y dejamos o disminuir el tiempo de vender. Entonces si en algún momento hacen este lienzo que se puede descargar, imprimir en una hojita, ahí no puede faltar la actividad clave que es la venta. También dice que uno tiene que designar recursos clave, es decir, si voy a tener una infraestructura que va a ser lo diferenciador, si el servicio va a ser lo diferenciador, si tengo un talento especial en términos de cocinar, de preparar, de gestionar, qué es lo diferenciador, etc. Definir bien cuál es mi factor diferenciador y qué eso cuidarlo como organización o como empresa. Los socios clave, en este caso, por ejemplo, la mayoría de ustedes, el Closet de Julieta, que les da una vitrina comercial, que les da un evento con mucha afluencia de público, donde poder generar venta y ser conocidos con su negocio.
Y finalmente, ¿cuánto nos cuesta todo esto? Cosa que los ingresos sean superiores a los costos. ¿Ya? Esto la gracia es que uno pueda ordenarse para comunicar su negocio y que quede algo así. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo muy simple que es la Navidad. La Navidad tiene como propuesta de valor llevar felicidad a todos los niños del mundo mediante la entrega de regalos. Si se fijan, felicidad a todos los niños del mundo es una emoción, no es un producto en concreto, mediante la entrega de regalos. Es decir, el cerebro humano primero percibe emociones más que productos, entonces uno tiene que enganchar desde la emocional qué es lo que voy a generar con el resultado de mi producto y después decir qué es lo que le voy a ofrecer, ya sea un producto o servicio. Los clientes, en el modelo de Navidad gringo, son los niños que se portan bien y los niños que se portan mal. ¿Ya? La forma en cómo se relaciona el viejito pascuero con los niños es mediante cartas. Por lo tanto, el correo o la carta es el canal, la relación con el cliente en este caso. El canal de distribución, es decir, cómo el producto o servicio llega al cliente final, es mediante el trineo que lo reparte por cada chimenea, por así decirlo. La fuente de ingreso es que los niños tienen que dejar galletas y leche al lado del árbol para cuando llegue el viejito pascuero y entregue los regalos. ¿Ya? Como actividad clave, que la actividad clave es lo crítico que yo hago para que se cumpla la propuesta de valor, es que tengo que repartir todos los juguetes en una sola noche. Si no, no se cumple la propuesta de valor que llevar felicidad a todos los niños del mundo. Si me falta una casa, ya se cae la propuesta de valor porque a alguien no le cumplí. ¿Ya? Y eso es crítico para que el concepto de Navidad como propuesta de valor siga ocurriendo. ¿Ya? Los recursos claves que tiene que tener un trineo que soporte muchos juguetes, renos que sepan volar, duendes que hagan los juguetes e insumos para hacer los juguetes. ¿Ya? Como actividades claves o asociados clave, está el correo, que son quien hace que llegue la carta desde la casa del niño hasta el viejito pascuero, y los Reyes Magos, quienes partieron con la tradición del intercambio de regalos. Y finalmente, la estructura costa en este caso es que para que esto sea realidad, hay que creer en la magia. Sin creer en la magia, nada de eso sería posible. El Canvas ordena que algo como la Navidad se vuelva de manera simple y cualquiera después va a poder tomar esta imagen y se la va a poder replicar a alguien más. Entonces, si yo hago un discurso de qué consiste mi empresa de manera muy simple, voy a poder comunicar de mejor manera y las otras personas se van a recordar más fácilmente en qué consiste mi negocio. Si empiezo a complejizar el lenguaje, lo que voy a hacer es que disminuye la capacidad de retención o que la gente me recuerde menos. Porque va a ser más difícil acordarse los conceptos, acordarse del nombre, acordarse las palabras, etc. ¿Ya? Entonces, acá lo que es sumamente importante analizar y trabajar son estos 3 puntos. La propuesta de valor, los segmentos de cliente y las fuentes de ingreso. ¿Ya? Si yo tengo súper claro quiénes son mis clientes, tengo súper claro qué es lo que le puedo ofrecer a mis clientes que les resuelva la necesidad y cómo les voy a cobrar, ya dejo de tener un proyecto y empiezo a tener un negocio. Mientras esto sea como yo creo que me pagarían, yo creo que este cliente podría comprarme, yo creo que por aquí va la cosa, tengo un proyecto. El momento que esto pasa a ser realidad, ya empiezo a vender y ahí ya paso a tener un negocio de verdad. Esto se le llama punto transaccional. ¿Ya? Cuando yo cumplo y tengo en concreto cuál es la mezcla de estos 3 temas, empiezo a generar ingresos. Y dentro de los modelos de negocio, yo tengo que lograr identificar este punto y validarlo. Ya aquí no es algo que se piense con la familia, no es algo que se piense con los colegas, es algo que se sale en la calle a validar. ¿Ya? Y nada más importa que llegar a este punto para lo que consiste en la generación del modelo de negocio. Otro tema importante que sobre todo tenemos los chilenos es que somos de visión muy chica. Entonces pensamos muy en chico. Pensamos en que yo voy a ser exitoso cuando tenga un local en el centro de Conce. Voy a ser exitoso quizás cuando llegue a lo más en la región del Biobío. Pero nunca uno piensa que en 3 años más yo quiero que mi empresa esté a nivel nacional, ojalá en 5 años más estar exportando, poder dar pega a mucha gente, sino que no, ojalá yo y mi familia y ahí estamos. Y porque contratar gente es complicado y crecer es un cacho. Entonces pensamos muy en chiquitito. El tema de eso es que psicológicamente uno como ser humano hace menos de lo que piensa. Entonces si yo pienso en chico, mis esfuerzos en concreto a la realidad de la acción van a ser más chicos. Entonces uno tiene que empezar a pensar en grande para poder imaginarse que los esfuerzos que yo haga sean de algo más superior a lo que hago hoy en día. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener una visión donde parta testeando aquí localmente, pero pueda crecer después con su negocio a otra región, a otra ciudad, ojalá a otro país. ¿Ya? Los chilenos somos súper pocos en relación a otros países de Latinoamérica. Entonces uno tiene que pensar con negocios grandes para que le vaya bien. Y es posible, acá no sé si ustedes conocen Mall Connection. ¿Ustedes saben la historia del dueño de Mall Connection? Él partió en un local en el centro de 2x3. Esa era la tienda con la que él empezó a construir el imperio que llegó a tener como 10 locales a nivel nacional, que el negocio de los accesorios empezó a decaer. Entonces él dijo, ya por aquí no me voy a hacer rico, y empezó a cambiar la telefonía y se fue a México, donde hay un mercado mucho más grande. Pero cuando uno conversa con Daniel, él decía que 20 años atrás él partió con un local de 2x3 sin tener ni uno.
Y así fue capitalizando, fue pensando cómo poder vender en volumen porque tenía un negocio rentable, empezó a contactarse con China, hoy en día tenemos un montón de organizaciones que hacen esas conexiones y empezó a aumentar su propuesta de valor, vio que ese negocio no se reinventó, empezó a irse para abajo y empezó a invertir, se fue a Santiago y así fue reinventando su empresa. Pero mucho fue de la visión que él tuvo y de la red de contacto que se fue generando. ¿Ya? Por ejemplo, hay una señora de Arauco que hace carteras de cuero artesanales y no las vende en Chile, las vende en Japón. Porque hizo el contacto con ProChile, era algo exótico, allá eran como exclusivas y ella, ProChile, tenía una tremenda institución. Cuando uno tiene algo de valor agregado como eso, que genera factores diferenciadores, que es artesanía local, le coloca la marca Chile y ProChile les paga los pasajes, les consigue puestos en feria en otros países, una serie de cosas. Entonces, para eso lo único que se requiere es pensar que yo puedo llegar a otro país con mis productos, con mis servicios y que son de calidad para llegar a ese lugar. ¿Ya? Si uno no se cree eso, mejor ni intentarlo, porque el cuerpo también transmite la confianza y es algo sumamente importante. Entonces, el lenguaje o cómo nosotros nos comunicamos dice mucho. Y aquí hay una diferencia entre cuando yo pienso localmente y cuando pienso en grande con testeos locales porque estoy comenzando. Entonces, el pensar localmente dice, la gente de mi región hace tiempo que pide esta solución. Por eso estoy construyéndola porque ellos lo piden y sé que lo puedo resolver. La región lo necesita urgente. Versus, la gente de mi región hace tiempo pide esta solución. Por eso estudié qué otras soluciones similares hay, dónde hay otros lugares con este desafío y estoy testeando una solución localmente para luego buscar. Latinoamérica lo necesita urgente. Y el hecho de uno de proyectar que un negocio puede llegar a Latinoamérica le va causando otra sensación en el potencial cliente o en el cliente. Es decir, oye, está haciendo algo que puede ser internacional, entonces aquí hay calidad, aquí hay algo que puede escalar, que yo tengo que ser parte de este negocio porque genera un status quo diferente al otro. ¿Ya? Y eso va marcando factores diferenciadores. Entonces, para que eso se concrete, es sumamente importante saber quién lidera la empresa. ¿Ya? Me imagino que en este caso son las que están acá presentes. Y aquí hay una ecuación que a mí me agregó mucho valor en cómo se nos enseña que hay que desarrollarse en la vida. A mí desde chico mi papá me decía que yo tenía que hacer algo, tenía que ir a la escuela, tenía que portarme bien, tenía que estudiar, tenía que sacar un título para así después tener un empleo, tener una casa, tener un auto y así finalmente yo iba a ser feliz. Entonces desde chico nos dicen como que el mensaje subliminal es que hijo usted todavía no es nadie. Entonces usted tiene que tener todo eso para ser feliz. O ser alguien en la vida y una serie de frases que se iban inculcando desde pequeño. El tema de eso es que yo parto haciendo algo sin saber quién soy. Entonces no voy definiendo mi identidad y si no sé cuál es mi identidad, no puedo generar cambios en mí mismo ya que no sé en qué soy bueno y en qué soy malo. Qué es lo que me gusta hacer y qué es lo que no. Porque he sido tendenciado culturalmente a que tenemos que hacer algo, tener algo para recién validarlos de quiénes somos. Y esta ecuación es un poco diferente. Uno tiene que comenzar sabiendo quién soy, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que no me gusta hacer. Soy una persona responsable, entonces puedo instalar un negocio que si cumple los plazos me va a ir bien. Soy una persona creativa, así que desde la creatividad voy a hacer algo que a la gente va a encantar. Y si soy creativo, hago algo creativo, voy a tener resultados de un negocio creativo. Ya, si yo soy, hago, empiezo a tener. Pero desde la conciencia saber quién soy. Nosotros acá, por ejemplo, a los equipos de emprendedores no aceptamos emprendedores que lleguen solos. Aceptamos emprendedores que lleguen mínimo de un equipo de 2 personas. Ahí ya lo obligamos a conversar, lo obligamos a que tomen decisiones, lo obligamos a que a veces no sean tan temperamentales y vayan haciendo un poco la conversación. Si yo sé que soy una persona creativa, lo más probable es que la parte de finanzas y ser ordenado, estructurado me cueste. Entonces busco un complemento que me ayude en esa área. Yo acá soy el cable de la red de negocios, la red de contacto. Nosotros aquí también lideramos el FIS, que es el Festival Internacional de Innovación Social, que convocó como 15.000 personas en el Parque San Pedro. Y fue una idea que, teniendo menos de un año de vida, la trajimos a Concepción. Y yo dije, sí, démosle y todo, pero está Camila, que es la encargada de operaciones de acá, que es la que me dice, oye, no hay plata para eso, cuidado acá, hay que conseguir más plata para seguir funcionando, porque si yo estuviera solo, simplemente iría gastando y hace rato que esto hubiera muerto. Entonces, tengo que saber con quién me complemento para saber qué clase de empresa creo. ¿Ya? Y desde el quién soy, también sé quién no soy, entonces empiezo a buscar ese otro complemento que me ayude en que el negocio nos vaya bien. ¿Ya? Y si tomo 2 decisiones y en algún momento me va a la raja, y puede que alguien quiera poner lucas para hacer crecer más el negocio, si somos 2 personas lo vamos a pensar más fríamente. Cuando es uno solo, se encariña mucho con el producto, se encariña mucho con lo que uno está realizando. Entonces eso genera más resistencia al hecho de abrirse la posibilidad de hacer negocios con desconocidos. ¿Ya? Me imagino que conocen la cerveza Guzmán. ¿Sí? ¿Saben por qué se hizo famosa y creció tanto la cerveza Guzmán? Fue no porque sea la mejor cerveza. De hecho,
hay otras cervezas valdivianas que son más ricas, sino que por un momento cuando le empezó a ir bien y tenían cierto nivel de producción, ellos, uno de los mayores costos es la logística y la distribución. Entonces en ese momento, alguien de CCU probó la cerveza, le gustó y le ofreció comprar la empresa. Si el dueño de Cushman hubiera dicho, no, yo no te vendo la mitad de mi empresa porque yo partí con una olla en la bodega de mi casa y estáis locos que te voy a vender por esa plata la mitad de mi empresa, lo más probable es que muchos de nosotros no tomemos cerveza Cushman. Ellos vendieron la mitad de la empresa, duplicaron la cantidad de producción, pero el mayor valor agregado de CCU fue que tenía todos los canales de distribución realizados. Tenía los camiones, tenía las cajas, tenía las redes comerciales. Entonces, quintuplicó la capacidad de venta de Cushman. Y hoy en día se vende en Argentina y en otros países. Pero todo eso posible fue gracias a la alianza con un grande, ¿ya? Y muchas veces hay casos donde se quiere invertir o se quieren hacer negocios con desconocidos y por temor a que el negocio pueda funcionar mal, no se hace o simplemente por la desconfianza, ¿ya? Entonces, después de saber de qué lidera, tenemos que empezar a que tenemos las ventas, ¿ya? Y si yo les digo del 1 al 7, siendo 1 muy introvertido y 7 muy extrovertido, ¿en qué número estarían ustedes? ¿Por acá? Del 1 al 7, siendo 1 muy introvertido, 7 muy extrovertido, ¿qué número te consideras? 6. 5. 4. ¿Ah? 7. Depende de la ocasión, pero entre 5 y 6. Ok. ¿Por allá? 4. 4. Yo creo que 8. Ok. 4. 7. 7. ¿Atrás, al final? 5. 7. ¿Pati? Yo creo que 7. Ok. Muchas veces uno piensa que el extrovertido es mejor para vender que el introvertido, ¿no? Es que yo siempre quiero más. Pero es que se supone que si estamos en un negocio tenemos que tener 7, 8, 9, 10. Es como que hay que enfocarse. Sí, pero muchas veces el perfil extrovertido es más escaso y generalmente o son más introvertidos o son más neutrales. Acá se hizo un estudio porque uno siempre piensa que el que tiene labia, el que es bueno para conversar, va a ser por ende mejor vendedor, ya que engancha más a la gente, es más simpático, ese que es el alma de la fiesta. Como que ese a uno le gustaría tener en venta porque piensa que va a tener un mejor resultado. Entonces se hizo un estudio y se hizo un N muy grande para que esto sea válido a nivel poblacional y se descubrió que las personas que más vendían eran las que estaban entre 3,5 a 4,5 y 5. Es decir, el ambivert, que se llama que no es ni extrovertido ni introvertido, sino que es situacional, es aquel perfil que más vende. Un introvertido, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, vendía en promedio $20 la hora, un extrovertido vendía 25, pero el ambivert vendía como algo así de 40. ¿Ya? Porque conocía también la situación de a quién tenía al frente. Si yo soy introvertido, me pillo de frente a una persona extrovertida, totalmente extrovertida, a veces me choca. Y como que me paraliza, me bloquea porque es demasiado entrador, por así decirlo, versus una personalidad que es alguien introvertido. Entonces puede que de ese choque simplemente se bloquee y prefiera no comprar. Por no seguir conversando porque no sabe qué le va a preguntar, qué le va a responder y puede que traspase esa línea de intimidad. El extrovertido como que a veces se fija más en uno. Si yo soy muy extrovertida, me puedo fijar más en mí misma que en la persona con la que estoy hablando. Exacto. Y caemos como un poco en el tema del ego, cosas así de convencer como desde mi realidad. Y ese es el riesgo. Muy champa, ¿no? También, muy bueno, no, ya sí muy bueno conversar, como que algo no me tinca. Entonces, el ser situacional, yo empiezo a reconocer quién está al frente, empiezo a ver cómo es el otro, y ahí lo empiezo a enganchar. Y por eso tenía mejores resultados. Y para comunicar, este aspecto es importante. El discurso, el contenido en términos de palabra, vale o se retiene solamente el 7%. ¿Ya? El 93% de lo que uno comunica es en términos de lenguaje no verbal. De ese 93% de lenguaje no verbal, es decir, corporal, y en términos de voz, 55% corresponde al cuerpo. ¿Ya? Y ahí uno tiene que ver los gestos del rostro, la mirada, las expresiones de la boca, la posición de las manos, la posición corporal. Entonces, si uno tiene un stand, no puede estar pensando que estando sentado detrás la gente va a tomar y va a comprar. Tiene que estar asesorando, indicando las cualidades del producto, indicando qué es lo que tiene de especial, pero tiene que estar visibilizando aquello que para que la otra persona considere que es importante. Si está sentado esperando que pase el flujo, va a ser la peor proporcionalidad de todas, que es como que el 10% les podría comprar o algo así. ¿Ya? Y la entonación de voz. ¿Ah? Si soy introvertido no va a pasar. Claro, pero ahí es donde al final va un tema de la identidad. Porque esto también consiste un poco de salir de la zona de confort. Entonces puede que no sea tan extrovertido para hablar, pero si yo me entreno,
empiezo a ensayar cuáles son las cualidades de mi producto, las puedo tan solo repetir e ir indicando. Y si ya las voy indicando, implica mayor también dedicación de que estoy poniendo atención en el otro y que me interesa que le compre. Y en términos de las voz, el volumen, la velocidad, las pausas, las acentuaciones, también son cosas importantes a la hora de ir comunicando. ¿Ya? No dar mucha información, porque si uno da mucha información, como que tarea al final no recuerda nada. Entonces, dar qué es lo preciso, ir haciendo preguntas y cosas así de ir empatizando y ver qué es lo que el otro valora. ¿Ya? A los vendedores de auto, por ejemplo, los entrenan con PNL en identificar que hay 3 perfiles de personas: el visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces, en esos 3 canales nosotros nos comunicamos. El visual es como, oye, eso no me pinta bien, no, como que no se ve muy bien eso. Y habla de palabras que son más visuales. El auditivo habla así como, no, esto no me suena bien. No, como que no me suena. Y el kinestésico es como, no me tinca. Así como desde la guata que algo le ocurre todo. Entonces, cuando llega a comprar un auto, alguna automotora entrena en este sentido, y le empiezan a preguntar cómo era su auto anterior, qué le gustaba de su último vehículo. Entonces la persona le decía, no, mira el diseño, el color, la estética del vehículo. Decía, ya esta persona es visual, entonces le empiezo a enganchar con los autos que son de mejor estética. Si le decía, no, es que el motor sonaba de una manera espectacular y el parlante, el surround y todo el tema, esta persona auditiva, y lo llevaba y le hacía aprender el motor, más que fijarse en las cualidades del auto, que prendiera la radio, que probara la música, etc. Y si era kinestésico, no, era súper cómodo, 3 corridas de asiento, era de cuero para que no manchara el tema con los niños, y eso me encantaba. Entonces, a esa persona lo hace que se siente, que sienta la comodidad del vehículo, que toque el volante, que sienta la experiencia de estar en él. Y de esa manera enganchaban o aumentaban las probabilidades de que la persona le compraba. Si yo le digo que algo no es de interés del otro, va a disminuir el efecto de que me pueda comprar. ¿Ya? Entonces, algunos tips para el vendedor. Estas son cosas que no hay vendedor estrella, sino que es algo que se va entrenando, y toda cosa que se entrena, al igual que los deportistas, va mejorando en el tiempo y va aumentando las probabilidades que le vaya bien. Entonces, el practicar la entrevista antes de hacerla. Es decir, si yo tengo un stand y la gente pasa, el practicar qué es lo que voy a decir. Antes de ese evento en donde yo esté vendiendo, consultar por qué nos compró. El servicio de postventa es sumamente importante. ¿Por qué la gente vuelve a comprarme o por qué me compró? Ya hoy voy obteniendo información de qué es lo que el otro valora de mi producto o servicio. Ya, ponerse metas de venta y una planificación. Entonces, esa meta yo digo, ya, yo quiero este mes vender 1 millón de pesos, o vender 2 millones de pesos. Entonces, si quiero vender 1 millón de pesos, semanalmente tengo que vender 250.000 pesos. Y si quiero vender 250.000 pesos, diariamente tengo que vender 50.000 pesos. Si esa meta yo la dejo solamente en mensual, voy a esperar al mes. Si no cumplí el millón, me voy a frustrar. Y si vendí más de 1 millón, me voy a felicitar. Pero dentro del otro mes me voy a ir por muchas otras variables sin tener en consciente la meta. Me acuerdo que había una empresa en Santiago y ellos en cada oficina tenían un papelito pegado con las metas de venta de la organización. Tanto el departamento de venta, la gente que estaba en administración, la gente que estaba en recursos humanos, todos tenían pegado el papelito de la meta mensual de las ventas. Entonces ya ponían en el inconsciente que uno caminaba, pasaba por ahí y había una meta que, oye, ¿cómo iremos en la meta? ¿Cómo iremos en la meta? Y era como un ejercicio solo de saber cuánto quiero vender. Uno lo podría tener en su habitación y todos los días cuando se levanta decir, bueno, ¿cuánto quiero vender este mes? Chuta, ¿y cómo voy? Y me voy midiendo. Y así me esfuerzo más o me esfuerzo menos. Pero si uno no se coloca como esos pequeños tips para uno mismo, uno se va engañando. Porque si no empiezo a vender, me empiezo a frustrar y empiezo a hacer otra cosa, como para hacerme el tonto a mí mismo de que no estoy vendiendo. Y eso también es algo que generalmente ocurre. En términos generales, por cada 10 no se obtiene un sí. Entonces aquí consiste en hacerse adicto al no. Si una persona me dice que no, yo tengo que verlo desde el punto de vista positivo, ok, es uno menos para llegar a un sí. ¿Ya? Nosotros vendemos auspicio a empresas y el año pasado, el 2017, fue uno de los más complicados por las elecciones, los recursos iban para otros lados. Tuvimos que visitar como 60 empresas para que 6 nos pusieran plata más o menos de que era considerable vender. Acá hicimos un evento que juntamos como 45 personas, mandamos como 10.000 correos, como 4.000 los leyeron, tuvimos reuniones con 400 personas y de esas 400 personas que tuvimos reuniones, 40 nos compraron. Entonces ya sabemos que si queremos llegar a 100, tenemos que juntarnos con 1.000 personas para que 100 nos compren. Pero era sumamente frustrante los vendedores en ese momento cuando pasaba un día y nadie les compraba. Cuando pasaban correos y no se lo respondían. De hecho, uno se fue, porque no aguantó el estrés de que él quería que todos les dijeran que sí, y como muchos le decían que no, ya decían, no, sé que yo no sirvo para esto, no me da, y se fue. Y llegó otro que soporte mejor lo sí. Hoy en día los clientes están muy informados, uno si tiene una duda agarra el teléfono, lo googlea y se va al tiro si es verdad o no. Entonces, si yo digo algo que Google dice que es mentira, o que dice que es otra cosa, ya estoy mintiendo y eso genera perder a un cliente y todo ese círculo del cliente. Entonces, asegúrense de lo que vayan a decir, Google también diga lo mismo.
al menos en la primera página, casi nadie pasa a la segunda página. ¿Ya? Una mala impresión implica que 10 personas no van a comprar. Una buena impresión implica que 3 personas quizás te van a comprar. Entonces las impresiones también son importantes. Porque si yo a alguien lo atiendo mal, porque no me tincó, porque vi la pinta que no voy a comprar, es como que, bueno, filo. Y esa persona puede que en esa feria anduviera con más amigos, es como, no, ay no, porque no me atendieron pésimo. Entonces esa persona, no, mira, ahí lo atendieron pésimo, y ese mensaje se comparte con todo un círculo que uno desconoce. Y puede afectar a muchas más personas. ¿Ya? A veces la apariencia genera prejuicio y también engaña. Yo tengo un tío que tenía colectivo y cuando compraba auto lo compraba en efectivo, y él venía así con su peor pinta Concepción y con toda la plata en efectivo. Entonces llegó a un lugar, a una automotora, le pidió a una vendedora vender, y le dijo, no, en verdad no quedan autos. Se dio vuelta todo el día, al final llegó a otra sucursal de la automotora, con otro vendedor, hizo la gestión, sí, hay una no sé qué bodega. Y mi tío se enrabió, porque dijo, bueno, pero si en la mañana me dijeron que no quedaban, pasé por si acaso y resulta que sí hay. Chuta, ¿ya cotizó con otra vendedora? Sí. Entonces ella tiene que cerrar la venta por temas protocolos de la empresa y todo. Obviamente mi tío no quería, porque lo habían humillado de no darse el tiempo de venderle, y al final se emputeció, nunca más recomendó a nadie de la familia comprar ahí, y prácticamente la tipa le tiró el dinero encima de la mesa porque ya se había sentido demasiado indignado por ese proceso de compra. Entonces ya todo ese círculo de mi tío lo contó varias veces y obviamente a esa automotora no iban a llegar clientes, aunque estuviera el producto que él buscaba. ¿Ya? El concepto de generar un contacto que se transforme en un amigo es sumamente importante, que te llame a preguntar ayuda, de asesorar, el saludar, son temas sumamente fundamentales. ¿Ya? Yo me acuerdo que un vecino que tenía, él le vendía cosas armadas, desde tarros de pintura, lo que fuera, así. Revendía cosas de ferretería y las iba a dejar allá. Y él cada cumpleaños llevaba una botellita de vino o llevaba una botellita de whisky, según el rango del marino, y iba a dejar ese regalito o ese presente y le decían, ya que estáis aquí, Juanito, sabes que me falta X cosa. Y le salía un negocio. Y lo tenía fidelizado que en Navidad le hacía un regalo y así ya se acordaban de él. Y siempre ha tenido pega. Y él trabajaba como independiente. Algunas empresas los querían contratar porque era la puerta de entrada de venderle a los marinos, pero él sabía que iba a ser un año, iban a cachar cómo él trabajaba y lo iban a despedir porque iba a ser caro. Entonces él en esa amabilidad que estaba con su agenda, se leía el diario, no porque le gustara, sino porque tenía que saber quién había ganado en el fútbol, qué había pasado en política, para tener temas de conversación, para poder enganchar de decir, oye, si a este tipo le gusta el mismo equipo de fútbol que a mí, ve las mismas noticias que leo yo. Entonces él se informaba para poder tener de conversación cuando iba donde un potencial cliente, ¿ya? Y nunca hablar mal de la competencia. Hablar mal de la competencia es como hablar mal del jefe pasado, cosas así, al final como que hablen que tira mala energía, al final se devuelve mala energía. Entonces, siempre mejor destacar cuáles son mis cualidades en vez de empezar a hablar mal del lado, ¿ya? El servicio es una palabra clave. Hoy en día cada vez hay más commodities, hay más cosas que se pueden copiar, entonces muchos factores diferenciadores entran por el servicio. Mi suegro tenía un mini market, casi siempre lo atendía mi suegra, era muy simpática, conversaba, sabía todas las noticias del barrio, las recontaba y cosas así. En un momento se enfermó, comenzó a atender más mi suegro, que el caballero no tiene muchas habilidades sociales ni blandas, era bien parco y tiraba tallas que a veces la gente no entendía porque era medio pesadito y las ventas empezaron a decaer. Porque él no tenía la misma amabilidad y ya se había creado una experiencia de servicio donde se preocupaban, lo asesoraban, hacían promociones, mi suegra hacía dulce y cosas así, entonces ya después, cuando pasó a estar él, esas cosas fueron desapareciendo y el negocio se empezó a ir a pique. ¿Ya? Siempre habrá clientes difíciles, no es bueno ponerse a discutir con el cliente de que yo tengo la razón. Recuerden que son 9 no, un sí. Entonces si él ya empezó como a rebatirme que no le tinca la cosa, es como, bueno, que le vaya muy bien entonces, quizás no es lo que usted busca, en otro lado lo puede encontrar. Y esa amabilidad puede que por lo último él no va a salir hablando. Pero el rebatirle que mi producto es bueno y que aquí y allá no, al final a veces hay gente que le gusta discutir solamente y les va a hacer perder tiempo, les va a hacer amagarse el día, perder energía y tampoco les va a comprar. Entonces, ¿para qué? ¿Ya? Anotar las fechas importantes de los clientes. Si uno la anota y después le mandan un correíto al menos ese día con una imagen, un monito de internet, va a generar que lo empiecen a recordar. ¿Ya? Tomar la iniciativa. Los chilenos no estamos preparados para decir que no. Entonces, si él dice, no, pero mire, llámame la otra semana, uno tiene que decirle, ya, ¿qué día de la otra semana? ¿Le parece bien el jueves? Ya, sí, el jueves. Ya, el jueves a las 12, ¿está bien? Ya, chuta, deje ver la agenda. Y recién ahí le empiezan a hacer consciente de que si va a agendar ese día o no. Porque si no dice, no, ahora no, estoy en una reunión, llámame después, eso pueden pasar semanas, meses, y al final la gente nunca les va a decir que no. Uno prefiere inventar una historia tremenda para no ir a un evento en vez de decir, no quiero ir. No está en nuestra naturaleza hacer así culturalmente como chileno. ¿Ya?
Las objeciones las pone el cliente, no el vendedor. Aquí recalco el tema de no empezar a discutir. Vender siempre de la misma forma les va a aburrir a ustedes, les va a hacer su pega monótona y también entonces uno tiene que ir variando qué aspecto relevante ir a destacar. Si tienen a alguien contratado para vender, tienen que empoderarlo de que el rol del vendedor no es como soy vendedor por mientras nomás, pues como no, mientras consigo lo mejor y todo. La unidad de ventas de una organización tiene que ser lo más importante. Si una organización, si una empresa deja de vender, todo empieza a ir mal. Uno se empieza a estresar, la gente se empieza a preocupar, empiezan a buscar otras pegas, etc. Entonces, mientras uno esté vendiendo y esté vendiendo un poquito más, todos los meses puede decir, oye, este mes no fue mejor que el anterior, este mes no fue mejor que el anterior. Y eso va aumentando, va mejorando la autoestima y ya tenemos esa variable que el dinero no afecta la felicidad, pero sí afecta la infelicidad. Si no hay dinero, no es lo que uno espera, la gente no se va a sentir infeliz. Y eso va a ser mucho más difícil de lograr algún efecto de felicidad. Y el no conocerse a sí mismo. Si yo no conozco mi estilo, si soy introvertido, tengo que buscar un estilo de venta que se acomode al estilo introvertido, porque también venden. ¿Ya? Si soy extrovertido, sacarle provecho a eso y controlarme cuándo eso puede ser un riesgo. Y si soy ambivert, estamos en la zona ideal, porque es situacional, así que va a salir reconociendo las situaciones. ¿Ya? Acá hay otro estudio, y todo lo que les digo son como recopilaciones de muchos casos, con los principales errores del vendedor. ¿Ya? Al momento de vender, ¿cuáles son los principales errores? Entonces, el 12% es porque son impetuosos, agresivos y respetuosos. ¿Ya? Cuando la persona es muy confrontal, ese 12% afecta en que alguien deje de vender. El 17% es porque no hacen seguimiento. Como eso, llámeme después, la otra persona dice, bueno, la vamos a llamar después, y es como llamar después, y ahí quedó. Y nos olvidamos de que en algún momento nos pueda volver a comprar. Si yo coloco fecha, coloco plazo, coloco responsable, lo convierto en indicador y lo puedo ir recordando. ¿Ya? Ahí cuando ocurre eso, yo utilizo Google Calendar y lo dejo como un recordatorio en la agenda y después la agenda sola me acuerda por el teléfono de que tengo que llamar a alguien, no tengo reunión con alguien y así me aseguro de tener seguimiento. A nosotros también nos ocurrió con el FIS que fuimos a alguna empresa, no sabíamos bien qué ofrecerles, los dejamos ahí y al final se los pasó el tiempo y después fue como, oye, y nunca más volvieron. Nosotros teníamos con el presupuesto asignado y fue como, chuta, nos subimos que ofrecerles, nos bloqueamos en ese momento y dejamos a un cliente. ¿Ya? No ponen atención a sus necesidades y es sumamente importante ese punto. ¿Ya? Por eso es importante hacerle preguntas a la persona de qué es lo que anda buscando, qué es lo que le gusta, qué es lo que valora. ¿Ya? Porque así, más que lo que yo puedo ofrecer, que es vender siempre lo mismo, empiezo a pensar qué es lo que la otra persona necesita. ¿Ya? Entonces, no ando buscando un regalo para su sobrina. ¿Y qué le gusta a su sobrina? Y no sé qué, es la cuestión. Y ahí, ¿qué es lo que me le gusta? No, la artesanía. Ah, entonces mira, aquí tengo artesanal. Y uno va cambiando las palabras o va utilizando las mismas palabras que utiliza el otro. Puede que mi producto sea de una tela parecida a la que ella dijo y entonces le digo que no, mira, esta tela es casi igual. En vez de mencionarle el nombre de mi tela, le menciono que es casi igual a la otra, si es que son similares. Ir tratando de leer el lenguaje del otro y hablar con ese mismo lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, a nosotros nos pasó con unos cursos que queríamos hacer, que queríamos talleres de armar modelos y estrategias de venta para nuestros emprendedores. Contratamos, o me cotizó un coach, y yo le dije, mira, el primer taller yo quiero diseñar la estrategia de venta de los emprendedores, en el segundo taller la quiero evaluar, y en el tercero quiero dar feedback. Y esas tres cosas requiero. Y él tenía habilidades, tenía curso y todo, pero él me dijo, lo que tú necesitas es un taller de comunicación efectiva, un taller de metodologías de ventas de Harvard y no sé qué más. Puede que haya sido lo mismo que yo quería, pero el hecho de que él no se haya tomado el tiempo de personalizar la oferta, de utilizar con el nombre que yo quería, me hizo sentir de que este tipo no me supo ni vender a mí, lo voy a contratar para que ayude a vender a mis emprendedores. Entonces, Next, tan solo por el hecho quizás de no cambiar un título. ¿Ya? Y eso de qué es lo que valora la otra persona también sale de la postventa, de empezar a preguntar por qué me compraron y qué podría mejorar. ¿Ya? Y en respetar los procesos de compra de la empresa. Esto sobre todo si la empresa le vende a empresas formalizadas, que tienen plazo, tienen documentos, tienen protocolo, órdenes de compra, cosas así. A veces no se respetan, es como que uno le encuentra un cacho y les deja de vender. Si se fijan, no son cosas tan complicadas de mejorar. Pero si uno suma el poner atención a las necesidades del cliente, el hacer seguimiento y el ser respetuoso, ya tiene casi el 50% de los errores comunes que comúnmente ocurren. Entonces, si yo con esas tres cosas, que son tres variables súper fáciles de manejar, puedo cometer la mitad de los errores vendiendo. Y una variable que uno siempre piensa que el precio es como algo que afecta, pero en verdad los motivos de que no compran por precio alto es solamente el 2%. ¿Ya? Siempre y cuando sean precios competitivos. ¿Ya? 4% porque no entienden el negocio, es decir, uno se comunica y no se expresa bien. 6% porque hace afirmaciones exageradas o es cuentero, es decir, inexacto y genera desconfianza. Y 10% es porque no explican bien las soluciones. Entonces ya tenemos que el 14% es porque la gente no se comunica bien. Y de ahí la importancia de entrenarse de que el otro entienda lo que yo estoy diciendo.
¿ya? Nosotros en los talleres de comunicación efectiva o de pitch, siempre decimos que si uno va a entrenar el discurso de un negocio o el pitch de venta, tiene que validarlo con un niño de 10, 12, 14 años. ¿Ya? Que el niño entienda lo que uno le está vendiendo. Porque así se asegura que cualquier persona adulta lo va a retener y está comprendiendo bien lo que yo le quiero vender. ¿Ya? Y esto es sumamente importante. Lo que nosotros hoy día estamos realizando es una conferencia. Según la pirámide del aprendizaje, de un estudio que se hizo, uno retiene solamente el 5% de una conferencia. Es decir, de todo lo que yo les voy a decir hoy día, ustedes solamente van a retener y van a aplicar el 5%. ¿Ya? Si leen un libro, puede que el 10% se les quede el libro de venta. Si escuchan un audiolibro, que en YouTube hay muchos audiolibros, ya puede que el 20% se les escuche cuando es, audiovisual, que es una película. Si ustedes ya comienzan a hacer demostraciones, ya eso aumenta. Si discuten, pueden llegar a una conclusión porque ya empezamos como a activar otro tipo de parte del cerebro. Pero si yo empiezo a practicar lo que me dicen que tengo que hacer, ahí es sumamente importante porque ya aplico y retengo el 65%. Un amigo de una empresa en Santiago decía que él iba a clases y cursos de venta para su empresa y todo, y si el profe le decía, mira, tenés que pintar todas las paredes de blanco para vender más, él al día siguiente llegaba y pintaba todas las paredes de blanco. Si le decía, mira, hay que vestirse con camisa roja para vender, él después al otro día le decía a todos los vendedores que tenían que llegar con camisa roja para vender. Porque decía que si él iba a un taller, se dedicaba el tiempo de escuchar y después no lo aplicaba, ¿para qué iba? Entonces muchas veces uno escucha una charla, un taller, cosas súper interesantes, así como, ay, si eso es lo que a mí me falta, y llega a la casa, lo comenta, pasa un día, pasan 2 días y se olvida y nunca lo hace. Entonces, no sirve de mucho en verdad ir a talleres. Las capacitaciones no son muy efectivas. Depende de la persona, el cambio de actitud que tenga, si es que eso funciona o no. Mi mamá tiene un taller de costura, hace estación de estampado, vende chalecos, uniformes escolares y cosas así. Partió como el año 2000, cuando nosotros todavía éramos chicos, para generar como un ingreso extra en la casa, ya que el de mi viejo no alcanzaba. Y por mucho tiempo iba a talleres, capacitación y todo, y no vendía mucho. Se ganó un par de proyectos, compró un par de máquinas, pero seguía trabajando sola. Y era porque iba a cursos, escuchaba y después seguía haciendo exactamente lo mismo. Tomó un curso de computación, nunca hice una planilla en Excel para sacar bien los costos. Hablo que el año ya partió el 2004, 2005, se empezó a formalizar ya como más ordenada en estructura y todo. Yo después estudié, egresé hace un par de años y le decía cosas y decía ya, sí, y seguía sin hacerlo. Sin mentirle, en la mañana me dijo, uy, mira lo que tú me dijiste hace tiempo atrás, lo están diciendo en el curso que estoy tomando en Los Ángeles. Me comenté, uy, si eso es lo que tengo que hacer por la ganancia. Y decía, bueno, le dije no se hace caso, pero ya ahora hazlo, pues le decía. Si ya lo veníamos conversando hace rato, pero haz el cálculo. Porque ella partió vendiendo más barato de lo que vendía las tiendas establecidas, los uniformes con tela nacional, pero cuando quería contratar a alguien, encontraban que ella pagaba muy poco. Entonces, si nadie le contrata más gente, si tienen las máquinas de votar, no, es que la gente no quiere trabajar por lo que yo gano, quiere ganar más que yo, ¿y cómo van a ganar más que yo si es mi trabajo, es mi empresa? Y le decía, bueno, ¿el problema es de la gente o es tuyo que definiste mal tus precios? Y que con lo que tú estás vendiendo no te alcanza para tener un negocio rentable. Nosotros en la universidad hacíamos cursos de microempresario y empezamos a ver los costos y nos dábamos cuenta que muchas veces el negocio servía para darse vueltas, pero no para ganar plata. ¿Ya? Le hago una pregunta tan simple como un emprendimiento. ¿Ustedes asignan un sueldo para ustedes y una utilidad para la empresa por términos diferenciados? ¿No? Eso genera que si yo me enfermo un mes, mi emprendimiento deja de ganar un mes y yo dejo de ganar plata un mes. Eso genera que si yo quizás me asignara un sueldo y me hiciera un contrato, aunque sea por el sueldo mínimo, si un mes me enfermo, esa licencia la presento y otra institución me va a pagar el sueldo ese mes. Voy a poder tener esos recursos disponibles, porque no voy a pagar el sueldo ya que estoy enfermo, para contratar a alguien que quizás me reemplace. Voy a poder, quizás en algún momento tengo una buena oportunidad laboral o trabajar en una empresa más grande y dejar a alguien a cargo que trabaje para la empresa y que a la vez la empresa me siga generando ingresos. Pero lo que hace mi mamá y lo que hacen muchos emprendedores es que el sueldo, lo que entra y lo que sale en la caja con un sueldo personal es lo mismo. Y empieza esa mezcolanza de que damos vuelta a la caja y al final de mes sabemos que entró plata, pero no sabemos cuánta plata entró y cuánta plata gastamos. Entonces ese desorden es imposible que uno pueda crecer con el negocio, uno tiene que ser disciplinado en eso. Y ahora hay hartos talleres y cosas que ayudan, herramientas gratuitas o tan solo en un cuaderno bien ordenadito de cuánto gasto y cuánto ingreso. Pero empezar a determinar un precio asignando un sueldo proporcional a lo que yo venda más un sueldo para la empresa. ¿Ya? Así yo puedo reinvertir, así la empresa puede crecer, así yo en algún momento voy a poder tener trabajadores. ¿Ya? Nosotros al comienzo vendíamos y nos asignábamos la comisión por un vendedor. Entonces contratamos a un vendedor, le empezamos a pagar comisión y se nos empezó a volver caro el vendedor. Porque los precios eran menos los que nos quedaba para la organización. Pero no fue problema del vendedor que vendiera bien, esa era la idea. Era que nuestros precios estaban mal determinados. ¿Ya?
Entonces, si ustedes son vendedores, tiene que haber una comisión por venta. Todo vendedor trabaja por comisión. Y una motivación también personal de autoengañarse positivamente a mí mismo, que si vendo más, mi sueldo vaya aumentando por una comisión. Porque siento que directamente me entra y también la empresa gana más. Entonces uno tiene que ir creando estrategia que si otro amigo la vende, bueno, pagarle una comisión. Si total me está vendiendo, eso está bien considerado como costo, yo también voy a seguir ganando más. No es que mi amigo empiece a ganar plata. ¿Ya?